Hola, hola mis amores, la verdad es que me siento supremamente feliz que haya llegado el día de hoy, un entrenamiento tan esperado por muchos, además por mí. La verdad es que llevaba algo de tiempo sin poder lanzar un entrenamiento de esto por temas de tiempo, pero he querido condensar más o menos en casi una hora de entrenamiento en el que les voy a dar tips, en el que les voy a dar recursos súper valiosos con respecto a la micropigmentación de labios. Vamos a esperar a que se sigan conectando más personas que se están añadiendo. La verdad es que durante este entrenamiento voy a abordar algunos temas que son de muchísimo interés, que seguramente te van a ayudar a esclarecer muchísimas dudas que probablemente tengas con respecto a micropigmentación labial. Este va a ser un entrenamiento de introducción a la técnica. Es por ello que vamos a lograr resolver dudas que posiblemente no tengas y que quizás a lo mejor ya estás haciendo labios, pero siguen existiendo vacíos de información. Y si por el contrario eres una persona que está pensando y está acariciando la idea de poder estudiar micropigmentación de labios, estoy segura de que este curso introductorio te va a enamorar de la idea de que definitivamente no te vas a equivocar al elegir estudiar esta carrera tan hermosa. ¿Por qué? Por varias cosas. Una, por todas las bondades que trae, por las transformaciones que le podemos hacer a las personas, y además por ser una técnica realmente lucrativa. Entonces, bueno, en esta parte introductoria quiero que primero hablemos acerca de qué es. Seguramente ya tú sabes qué es, pero de igual manera vamos a abordar este tema porque es muy importante, sobre todo para las personas que quizás están por primera vez en este canal y tienen esa duda y tienen esa inquietud acerca de micropigmentación labial. Vamos a ver que la micropigmentación labial se trata de implantar tinta, pigmentos, porque en realidad lo que implantamos dentro de la piel son partículas de pigmentos, los cuales luego, después de pasar por un proceso en un laboratorio donde se le colocan aditivos, conservantes, ¿sí? Vehículos para que puedan traspasar a la piel, se convierte finalmente en una tinta. Hay una confusión acá y muchas veces hablamos de pigmentos como para diferenciarlos de micropigmentación, cuando en realidad son tintas, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hacer una aclaratoria. Ya sabemos que en realidad lo que estamos implantando en la piel son partículas de pigmentos, ¿ok? Muy bien, entonces, con la finalidad de crear un efecto de maquillaje en labios. Pero a lo largo de esta clase quiero darte una perspectiva muy distinta. Aunque ciertamente es verdad que vamos a crear un efecto de maquillaje en los labios, forma parte de esto, ciertamente es así. También es verdad que el tratamiento de micropigmentación de labios se convierte en un tratamiento. ¿Por qué en un tratamiento? Porque ofrece muchísimos otros beneficios que están vinculados a un tema muy estético. Dentro de los tratamientos que podemos ofrecer será corregir una lámina labial que esté oscura, ¿ok? O que esté hipopigmentada. Es decir, podemos presentar labios, podemos estar en presencia de labios que tengan una hiperpigmentación y esta hiperpigmentación se revele en láminas labiales mucho más oscuras, las cuales pueden tener diferentes matices. Podemos estar en presencia de labios que sean más marrones, más morados, más con tendencia al gris, casi negro, ¿ok? Y podemos hacer una corrección de la lámina labial creando una ilusión, que ya lo vamos a ver ahora, vamos a entender un poquito acerca de qué se trata esto. O también pudiéramos corregir una hipopigmentación, que la hipopigmentación tiene que ver con ausencia de melanina. ¿Qué ocurre con esto? Que dependiendo del caso, vamos a ver que una hipopigmentación se puede dar por un tema de enfermedad, por una predisposición genética, ¿ok? Por alteraciones hormonales, por fármacos que pudimos estar tomando que hayan podido incidir en este tipo de afección, ¿ok? También por haber sufrido algún tipo de impacto, lesión, cicatriz que haya hecho que después de su sanado no lográramos recuperar la melanina. Entonces vamos a ver que existen diferentes razones del por qué puede existir una hipopigmentación. No hace mucho me llegó el caso de una cliente que le hicieron un tratamiento láser en la piel y el láser alcanzó el labio y se lesionó el labio, y cuando se empezó a regenerar,
pues resultó que en esa zona en la que tocó el láser quedó hipopigmentada. A veces, con el paso del tiempo, digamos que a veces, dependiendo del tratamiento médico, hay tratamientos médicos que el médico le dice a la persona, no, tranquilo, en 6 meses va a volver la melanina, pero hay casos en los que definitivamente la afección fue mayor y no hay recuperación de melanina. Entonces vamos a ver que esto puede ser de forma parcial o total, ¿okay? Vamos a ver que dependiendo del caso podemos tener casos como por ejemplo el de esta persona, que vamos a ver que es una hipopigmentación, ya aquí pues debido a una enfermedad que tiene que ver con vitiligo, pero vamos a ver que su lámina labial también se está viendo afectada. Nosotros con micropigmentación labial también podemos hacer este tipo de correcciones. Bien, entonces, algo muy importante, las personas que se hacen neutralizaciones, vamos a tener dos tipos de clientes. Vamos a tener el cliente que simplemente quiere eliminar esa oscuridad, ¿ok? Como les decía, en realidad estamos creando una ilusión. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo micropigmentación de labios, en el caso de una neutralización, la oscuridad en realidad no se va. La oscuridad va a estar allí. Lo que voy a hacer será elegir una serie de tintas, ¿ok? O pigmentos específicos para poder crear la ilusión. Al yo hacer un cubrimiento de esto, ¿sí? Digamos que voy a engañar al ojo humano, porque al implantar estos tonos que me ayudan a ocultar esa oscuridad, se crea un efecto como que si la oscuridad se eliminó totalmente. Esto es una ilusión óptica. Entonces digamos que estamos jugando con estos elementos de la física del color. Ahora bien, hay personas que simplemente quieren eliminar esa oscuridad y que se vea simplemente un resultado natural. Luego más adelante vamos a ver un caso. Y por el contrario, hay personas que efectivamente tienen algo de oscuridad en su lámina labial o las tienen muy oscuras, pero también quieren aportar color. Dependiendo de cómo esté esa lámina labial, dependiendo de la mezcla que nosotros preparemos, podremos lograr o no resultado con color y a la vez neutralización. Esto es algo que yo enseño exclusivamente, obviamente, ya dentro del curso de micropigmentación de labios, porque está súper completo dentro del curso que tenemos disponible, ¿okay? Donde les enseño a preparar mezclas, donde les enseño cuáles son esas consideraciones que tenemos que tener para poder tener un resultado súper exitoso. Pero entonces vamos a ver que sí podemos lograr muchas veces color y neutralización en la misma sesión. En otras ocasiones, no, en otras ocasiones tenemos que enfocarnos más en la neutralización debido a que la lámina labial quizás está muy oscura, y luego me podré enfocar en el color. ¿Okay? Muy bien, otra de las cosas importantes tiene que ver con corrección de asimetrías. Vamos a ver que este es otro tratamiento que también podemos aportar. Hay personas que ya sea por temas genéticos, es decir, que ya pues sean así, ya sea por temas de genética, también puede ser por un tema de edad. ¿Por qué? Porque a medida que vamos cumpliendo edad, empieza a existir un desplazamiento de la musculatura, y esto también hace que pues obviamente el músculo facial también se mueva y se crea la ilusión de que el labio está también, digamos, con falta de forma. Muchas veces es simplemente que las comisuras bajaron un poco, digamos que esto hace de que el labio muchas veces no logre esa simetría. Por otro lado, también puede ser por temas de algún accidente que haya sufrido la persona, y esto también hace que existan asimetrías. Y qué bonito que con micropigmentación podamos corregir esto. Obviamente, esto siempre que esté dentro de los parámetros correctos. Este es otro caso que me encanta, para lo cual podemos dar un abordaje súper exitoso con micropigmentación de labios, y se trata de los granos o gránulos de Fordyce. Los gránulos de Fordyce, así como se ven, pueden aparecer en diferentes partes del labio, pero no solamente en los labios. Hay personas que le pueden salir también en sus partes íntimas, y muchas veces vamos a ver que, sobre todo cuando se evidencia de una manera todavía digamos que con mayor presencia, las personas se les baja la autoestima, se sienten mal, y vamos a ver que quizás otras personas le ven eso a los labios a alguien, sobre todo la boca que es tan visible, y pueden pensar que quizás es una enfermedad, que quizás a lo mejor puede ser un herpes, y la verdad es que no. Estos granos de Fordyce se tratan de unas glándulas sebáceas ectópicas. Digamos que son unas pequeñas protuberancias de color amarillento,
y en lo absoluto son contagiosas, ¿ok? Son absolutamente benignas, no causan absolutamente ningún mal, más allá de que por temas estéticos quizás no se ve tan bien. Entonces, ¿qué ocurre? Con micropigmentación labial también podemos corregir de una manera de ilusión óptica para que no se vean de esta manera. Y voy a presentarles el caso de una persona, ¿okay?, que vino a mi consultorio, que presenta dos condiciones. Tiene hiperpigmentación en todo el borde del labio, y vamos a ver que entre la hiperpigmentación y la parte del labio que no presenta hiperpigmentación, vamos a ver una ramificación de estos gránulos o granitos, ¿ok? Vamos a ver que sobre todo con mayor presencia en la parte de arriba, sin embargo vamos a ver que también a un costado también los presenta. Vamos a ver entonces la transformación de estos labios. Este es el caso de lo que les hablaba, de unos labios al que no se les dio un resultado como tal de color, sino únicamente de poder corregir hiperpigmentación y corregir la apariencia de estos gránulos. Miremos lo impactante de este resultado. Y aquí veamos todavía más esta comparativa. Entonces, ¿qué ocurre? Esto nos ayuda a entender que la micropigmentación no es solamente micropigmentación de labios, no es solamente ir a implantar color y ya, crear color en los labios. Vamos a ver que trasciende. Y esto nos ayuda también a tener un enfoque más paramédico, y también esto nos ayuda no solamente a tener ese enfoque paramédico, sino también a que nos vean de manera diferente. Vamos a ver que el médico hace tratamientos estéticos con la ayuda de poder mejorar la apariencia dependiendo de la necesidad de la persona. Por ejemplo, el médico estético pues puede dar volumen a los labios, ¿sí? Si hay algún tema de asimetría, hay algunas operaciones que también ayudan, por ejemplo en el caso del labio leporino. Pero entonces, ¿qué ocurre? Nosotros como micropigmentadores tenemos una ventaja increíble, y es que hasta ahora no existe como tal un tratamiento médico que pueda lograr esto. Entonces aquí tenemos una ventaja muy grande, y que hacen que nuestro trabajo se posicione en un enfoque más superior, lo cual pues nos permite también poder cobrar mejor. Pero para poder cobrar mejor tenemos que ser mejores, y tenemos que ser además los mejores en lo que hacemos. Muchas personas me preguntan ¿cuál es la clave de una implantación y un resultado exitoso? Y la verdad es que no existe una sola respuesta. Vamos a ver que existen muchísimos elementos involucrados, es decir, no hay una respuesta mágica para esto ni un atajo fácil. Vamos a ver que hay muchos temas a considerar. Uno de ellos es que si no conoces tu lienzo, en este caso nuestro lienzo es labio, ¿ok? Y las posibilidades que hay en la técnica, y cuando me refiero a las posibilidades, estoy involucrando todo el conocimiento científico, todo el conocimiento técnico y todo el conocimiento artístico que debemos tener como micropigmentadores. Literalmente será como ir a ciegas. Literalmente. Entonces, cuando no tenemos un conocimiento completo, cuando no nos hemos formado bien, cuando quizás a lo mejor no hemos hecho un curso que nos dé todos los elementos, empiezan a surgir todos estos miedos. Uno de ellos, no implanto bien el color y se ven parches. Vamos a ver que muchísimas veces se hicieron unos labios y después de su cicatrización quedaron con parches. Y esto se debe a no tener un orden al momento de trabajar, no tener una estrategia, una estructura a la hora de trabajar. Otra de las cosas que pasan mucho, que me dicen, se inflaman y sangran mucho. Hay personas que, ya sea porque la máquina va con mucha fuerza, o ya sea porque la maniobra está muy pesada, o el tipo de aguja que estamos utilizando, entonces empezamos a crear un proceso inflamatorio mayor del esperado y empiezan a sangrar más los labios. No veo que el color aparezca, y esto puede deberse a dos motivos. Uno, que efectivamente todavía no esté bien la maniobra y por ende estemos trabajando de una manera incorrecta, y por tal motivo no estamos logrando implantar el color, pero también se puede ver a que no tenemos la paciencia para que el color empiece a aparecer. Vamos a ver que los labios son menos permeables y por ende tardan más en verse el color. Entonces hay que valorar y ver qué es lo que puede estar fallando en este caso, si te está sucediendo. Otra de las cosas que les pasa a muchísimas personas: me demoro y me canso. Obviamente te vas a demorar y cansar si no existen fundamentos claros. Hay personas que pueden durar 3, 4, 5 horas haciendo unos labios. Es normal de que te agotes, pero quiero que sepas que hay una solución para esto. Hay una solución, es decir, que no tienes por qué tirar la toalla.
Realmente hacer labios es una experiencia hermosa cuando tenemos todos los conocimientos necesarios. Y es normal de que aparezcan todos estos miedos, y si tú nunca has hecho un curso de micropigmentación de labios, quiero decirte que esto no te tiene por qué pasar si te formas bien. Entonces empieza que el miedo nos bloquea. Obviamente, imagínate, estás en un procedimiento, ves que no te está implantando el color, empieza a sangrar un poco más los labios de lo normal, o el labio no cicatrizó de la forma correcta, se le fue todo el color, es normal de que el miedo aparezza. El cansancio nos llena de frustración porque quizás a lo mejor no estamos viendo los resultados que estábamos esperando. Hacemos un labio tras otro y no terminamos de entender qué es eso en lo que estamos fallando. Y por otro lado, no ver los resultados nos llena de desesperación. Obviamente, y te entiendo y me pongo en tu lugar. Yo también muchísimas veces invertí en cursos que creí que podían darme la tranquilidad y la formación necesaria para yo poder salir al mercado y comenzar a trabajar. Pero la verdad es que no. Muchas veces son vendedores de potes de humo, en el que yo también invertí muchísimo dinero y lamentablemente no tuve la formación deseada, así que luego tuve que volver a invertir en otro curso, bueno, y en fin. Lamentablemente esto es un mercado, al igual que todos los demás mercados, que a veces hay que esperar hasta que llegue el momento en el que uno encuentre una persona que de verdad te dé todas las herramientas. Pero no hay que desesperarse porque absolutamente nada está perdido. Vamos a ver que entonces hay varios factores que influyen. Supongamos que dividiéramos por nivel de importancia a todos. En realidad yo a todos les daría un 100%, pero si yo tuviera que sumar un 100%, diría que todos los elementos que vemos acá equivalen a un 20%, es decir, ni uno más ni uno menos, todos son absolutamente importantes. Conocer de pigmentología es tener muy clara la maniobra, que más adelante lo vamos a ver también. Conocer de equipos y agujas, que también es súper importante, y obviamente entender la piel, como la estábamos hablando hace un momento. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre equipos y te voy a colocar una imagen, vamos a buscarla por acá un momento. Y esta es la imagen que quería que viéramos. Vamos a ver este video y supongamos que yo hoy te digo, vámonos a la capital de tu país, vámonos esta misma noche y vamos a salir dentro de 3 horas, está lloviendo y bueno, pues nada, nos tenemos que enfrentar a lo que nos espere en la noche y son más o menos unas 5 horas de trayectoria de camino. Muy bien, entonces, una de las cosas que te voy a preguntar, seguramente vamos a tener quizás un viaje confortable. Seguro que si Waze nos marca, no sé en tu país qué aplicación se utilice para viaje, pero vamos a suponer que tu aplicación marca 4 horas de ruta, ¿será que podremos llegar en esas 4 horas o será que nos demoraremos mucho más tiempo? ¿Será que quizás a lo mejor los baches en el camino los vamos a sentir con mayor impacto? Pero ¿qué pasa si por el contrario te digo, ¿sabes qué? Mejor no nos vayamos en este carro, vámonos en este otro que tengo y vámonos en este a la capital? Te pregunto, ¿crees que puede existir alguna diferencia? ¿Será que vamos a ir más cómodos en este carro? ¿En cuál preferirías irte? Seguramente en este, ¿verdad que sí? Por lo menos yo lo haría, me iría mucho más segura, a lo mejor tiene un sistema de seguridad muchísimo mejor que el anterior, que ojalá no exista ningún accidente, pero si llegara a existir algún accidente, obviamente pues tiene un mejor sistema de amparo, bueno, en fin, mayor confort, ¿ok? Mayor rendimiento y seguridad. Si tu cliente pudiese elegir con la máquina que le puedes trabajar, ¿con cuál máquina crees que elegiría que le trabajes? ¿Trabajarle con el carrito anterior o en este? Entonces, aquí es un tema de beneficio mutuo, porque no solamente vas a beneficiar al cliente, sino que además tu trabajo se va a ver beneficiado. ¿Por qué? Porque obviamente te vas a demorar muchísimo más utilizando máquinas que no tengan un buen rendimiento, que no tengan una buena estabilidad. Para ello, les voy a colocar un video en el que les quiero hablar un poquito acerca de las máquinas, acerca de las consideraciones que tengo para manejar el tipo de máquinas que utilizo, y de todas maneras debajo de esta clase van a conseguir un link de un artículo que hemos desarrollado sobre máquinas PET de tatuaje. Vamos a ver que dentro de micropigmentación
Una de las máquinas que más se utiliza es el dermógrafo. Vamos a ver qué fue la más popular de utilizarse, unas más inseguras que otras, unas con menor rendimiento que otras. Sin embargo, de unos años para acá empezaron a evolucionar unas máquinas de tatuaje en el que fueron dispositivos que se convirtieron en piezas de mano como, digamos, más livianas, que tenían esas propiedades que podían tener una máquina de tatuaje, que nos aportaban seguridad, estabilidad, rendimiento y que podíamos trabajar en micropigmentación con ellas, dándonos la posibilidad de tener mejores resultados, lesionando menos la piel, debido a que dependiendo de las características de la máquina podemos tener resultados espectaculares en menor tiempo, minimizando la lesión en el labio y pudiendo tener además mejor implantación. Entonces yo te pregunto, ¿qué crees tú que si la clienta o cliente pudiera elegir con cuál máquina le vas a trabajar, ¿sí? ¿Cuál máquina crees tú que eligiera? Obviamente, una máquina PEM nos va a ayudar a ir muchísimo mejor durante el proceso de micropigmentación. Y esto es un gana y gana. ¿Por qué un gana y gana? Porque no solamente el cliente va a tener mayor confort, no solamente el cliente va a tener un mejor resultado cuando trabajamos con una máquina PEM, sino que además tú que a lo mejor te agotas, tú que a lo mejor pasas demasiado tiempo con ese equipo, que a lo mejor sientes que no te está ayudando, entonces es hora de cambiar a una máquina PEM. En la descripción de esta clase, de este video, estamos dejando enlaces para que visites donde les hablo de máquinas PEM y de algunas marcas que, como referencia, que pudieras tener o que pudieras comprar, ¿sí? Para que tengas una guía sobre qué máquinas podemos utilizar dentro de la micropigmentación de labios. Bueno, dentro de esas especificaciones, una de las cosas es que sea estable y seguro, que tenga fuerza, que tenga rendimiento. Para ello, pues obviamente es importante trabajar con marcas, con equipos que podamos conseguir en tiendas de tatuaje, pero que sean directamente marcas reconocidas. Por ejemplo, aquí estoy trabajando con la Bron Magic, también trabajo con la Bron B6, ¿ok? Digamos que hay varias máquinas, como les dije, aquí abajo lo van a conseguir diferentes referencias. Con respecto a voltaje, ¿en qué voltaje o qué velocidad estoy trabajando? Estoy trabajando normalmente entre 4.8 a 5.5, incluso a veces hasta 5.7, va a depender del tipo de labio. Hay labios muy delgados que no soportan tanto voltaje, hay labios más gruesos que necesitan más voltaje. Vamos a ver que una característica de estas máquinas de tatuaje es que tienen un rango muy amplio con respecto a velocidades, como pueden bajar mucho, ¿ok? A tal punto de que se pierde prácticamente la vibración del equipo, como puede que suba muchísimo. Y otro elemento importantísimo en la máquina tiene que ver con el stroke, la fuerza con la que pega la máquina, y vamos a ver que ese stroke que yo manejo es hasta 3,5. No recomiendo un stroke más allá de este, porque podemos lesionar más la piel. En mi curso avanzado o mi curso completo de micropigmentación de labios hablo de esto a detalle. Muy bien, ¿cómo nos sentimos hasta ahora? Pues yo espero que nos sintamos súper bien. Ahí voy a ir respondiendo en el chat las preguntas que van realizando. Sin embargo, vamos a seguir continuando con la dinámica de la clase, como para no perder el orden y la secuencia con la que vamos. A continuación vamos a hablar de un tema súper importante, y de qué va a ser eso, pues va a ser con respecto a agujas. ¿Cuáles son esas agujas que utilizo? ¿Cuáles son esas consideraciones técnicas a la hora de elegirlas? ¿Por qué se eligen unas y por qué otras no? ¿Ok? Más adelante también vamos a estar hablando acerca de los errores que se cometen cuando estamos realizando micropigmentación labial. Porque esto es muy importante. Si por ejemplo, digamos, apenas te estás introduciendo en esto, pues así vas a evitar vicios o vas a aprender a identificarlos rápidamente. Y si ya estás realizando micropigmentación de labios, esto también va a ser una forma de autoevaluarte si quizás a lo mejor aquí está la falla que se te está presentando. Y más adelante vamos a estar dando algunos tips con respecto a procedimiento. Vamos a continuar con el otro tema de este entrenamiento.
hablando con el taper, que tiene que ver con la puntera de mi aguja y con el filo que tiene mi aguja. Siempre estoy trabajando aproximadamente con long taper. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque cuando ya se tiene cierto nivel de experiencia, incluso pudiésemos trabajar con extra long taper. Pero digamos que long taper es una medición con la que podemos trabajar de una manera, digamos, más segura. Obviamente, si no tenemos experiencia, si no nos hemos formado bien, podemos igual hacer daño con un taper pequeño, es decir, trabajando con un short taper, igual pudiésemos trabajar o dañar la piel. Recordemos que el taper tiene que ver con el punto del afilado de la aguja. Mientras más distancia yo tenga de la punta del afilado, significa que entonces el taper es más largo, que tiene que ver, como les digo, el filo de la aguja. Entonces digamos que con respecto al taper es esto. Otro tema también muy importante es que sepan que por lo general, la verdad, recomiendo utilizar cartuchos para PEM. En este caso, como les vengo diciendo a lo largo del entrenamiento, me gusta utilizar muchísimo con máquinas de tatuaje, en este caso las tipo PEM, y me gusta muchísimo trabajar con este tipo de agujas por ser muy seguras. Además hay muchísima diversidad en cuanto a calidad, hay muchas marcas que podemos tener, unas mejores que otras. Por otro lado, con respecto a la nomenclatura como tal de la aguja, me gusta trabajar con un espesor de 0.30 a 0.35. ¿Por qué no me gusta trabajar, por ejemplo, con un diámetro de 0.18, 0.25? Es porque a menor diámetro, a menor grosor, estamos hablando de que es una aguja que va a ser más difícil de lograr un nivel de saturación óptimo y por ende vamos a tener que hacer más pasadas, y al ser tan delgada la aguja, obviamente el impacto en la piel será mayor, por ende esto también se va a traducir a mayores procesos inflamatorios. Otro análisis que me gustaría que hiciéramos es con respecto a la cantidad de número de agujas. Normalmente yo utilizo de 1 a 3 puntas, y esto dependiendo de los labios se eligen unas u otras, pero digamos que siempre que le digo a los alumnos, cuando no tienes mucha experiencia, te recomiendo de una vez comenzar con 3 puntas. ¿Por qué? Porque digamos que con 3 el proceso inflamatorio será menor, digamos que el proceso será un poco más rápido en cuanto a la implantación. Pero otro tema también muy importante es que no solamente hay de 1 y de 3, vamos a ver que hay muchísimas más nomenclaturas, y vamos a ver que muchísimos artistas en micropigmentación trabajan con las famosas Magnum. De hecho, yo también puedo trabajar con Magnum en ocasiones. Con Magnum, como estamos viendo acá, pudiésemos tener un mayor nivel de densidad en cuanto a la saturación, es decir, pudiésemos saturar mucho más rápido. Pero ciertamente para trabajar con Magnum tenemos que tener ya muy clara la maniobra, porque si no logro hacer una buena maniobra con 3, y si lesiono con 3 más de lo debido, y si los labios no me cicatrizan parejo con 3, ¿cuánto más daño pudiera yo hacer con una Magnum? Entonces la Magnum la vamos a dejar allí en stand-by, porque como les digo, hay que tener experiencia. Bueno, vamos a comenzar aquí a explicar un poquito sobre maniobras y sobre angulaciones correctas e incorrectas. Les explicaba anteriormente que un error que se puede cometer muchísimo es trabajar el borde del labio. Si supongamos, vamos a simular de que el pencil es un equipo, ¿ok? Y un error que se puede cometer por un tema de quizás a lo mejor acomodarme mejor, por un tema de sentir que es más cómodo, es ubicarme por delante del cliente y trabajar de esta forma el borde. Es decir, dirigir mis agujas de esta forma. ¿Qué ocurre? En el momento tú vas a sentir que está micropigmentándose una línea delgada, pero la verdad es que recordemos que aquí tenemos agujas, y son agujas que están entrando y saliendo, están haciendo un movimiento de entrada y salida, y al yo colocarlo de esta manera, entonces en realidad lo que está pasando es que mis agujas están haciendo esto sobre el borde, ¿ok? Están entrando y saliendo. Cuando ya avances un poquito más hacia adelante, lo que micropigmentaste anteriormente, varias de esas zonas pueden comenzar a verse de forma más gruesa o expandida.
y esto la verdad pues no se ve para nada bien. Es por ello tan importante comprender que las angulaciones influyen muchísimo a la hora de trabajar. Entonces, ¿de qué manera o qué angulación correcta deberíamos mantener cuando estamos trabajando el borde? Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a ubicarnos del lado de nuestro cliente o clienta y vamos a empezar a direccionarnos hacia donde deseo micropigmentar. Es decir, si yo deseo micropigmentar hacia allá, mi equipo se debe direccionar hacia donde deseo micropigmentar. ¿Ok? De esta manera voy haciendo un recorrido por todo el borde del labio, teniendo una lógica. Ahora, con respecto a angulación, ahorita tuve una angulación de 90 grados. Sin embargo, cuando yo estoy trabajando en realidad bordes, yo lo que hago es que angulo ligeramente un poco mi máquina entre un porcentaje de 80, 70, 60 grados. Porque no es una angulación exacta, porque va a depender muchísimo de la manera en la que tú sueles posicionarte y la manera en la que tú te sientes más cómodo. También va a depender mucho del tipo de piel. Hay pieles donde necesitamos angular un poquito más para poder lograr una saturación más rápida y hay quienes tenemos que angular menos, es decir, no necesitamos angular tanto como para poder empezar a tener esa línea. Entonces yo cuando estoy trabajando, aunque estoy trabajando un péndulo, estamos trabajando prácticamente la mitad de un péndulo en el borde del labio, con la intención de poder alcanzar una saturación más rápida sin tener que llegar a una compactación. Entonces yo siempre angulo ligeramente mi equipo de esta manera y comienzo a hacer un péndulo como que si estuviese arrastrando la línea hacia adelante, es decir, de esta forma. Y así sucesivamente vamos trabajando todo el contorno. Otro error que también se puede llegar a cometer es unir comisuras o acercarnos demasiado a las comisuras. ¿Ok? Cada vez que vayamos a micropigmentar, nosotros nos acercamos, más no alcanzamos a unir las comisuras porque si no nos va a crear un efecto de boca de payaso, lo cual pues es algo que ya se habla muchísimo en micropigmentación, que pues la mayoría ya maneja esta información, que son elementos que no podemos permitir, o sea, son acciones que no podemos permitir porque no se ve para nada estético. Otro error que también se puede cometer es que quizás a veces vemos el labio un poco más caído de un lado que del otro, o quizás a lo mejor queremos darle ganancia o volumen a ese labio y comenzar a salirnos un poquito más de ese borde blanco, que aquí lo vamos a ver claramente. Toda esta parte menos vascularizada forma parte de ese borde blanco. Pero entonces quizás a lo mejor empezamos a salirnos un poquitico más, como en esta zona de acá, ¿sí? Y empezamos a micropigmentar en esta zona y en lugar de mantenernos por acá, que es la zona en la que debemos conservar nuestra micropigmentación para dar un poquito más de volumen. Y el problema de esto es que claramente a la hora de cicatrizar vamos a tener un color más compacto fuera que adentro y esto no se ve tampoco para nada bien. Es por ello tan importante a la hora de trabajar respetar ese borde blanco. Lo mismo pasa aquí abajo, respetar siempre ese borde blanco. Vamos a ver que algo que también es muy importante, como ya les vengo diciendo, es sin duda alguna mantener un orden en la implantación. Otro error que se comete mucho es no mantener una secuencia lógica de lo que hacemos. Y comenzamos a trabajar por un ladito más que en otro y hacemos más pasadas de un lado, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, hacemos, no sé, 6 pasadas, y aquí hacemos 3 y así sucesivamente. Y esto tampoco se va a ver bien. Entonces, mi recomendación es que comiences primero con prácticas en papel. Es lo primero que debes hacer. Este entrenamiento no es para que vayas y hagas labios de una vez. Siempre tengamos respeto por ese cliente.
siempre debemos comenzar en papel, luego en piel sintética, formarnos bien, prepararnos bien antes de tocar una piel, ¿ok? Porque hay muchas implicaciones, hay mucho que aprender, hay mucho por avanzar y conocer antes de ir y hacer unos labios, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es ese orden que debemos mantener? Cuando yo empiezo a micropigmentar, siempre deberá ser en un orden en el que voy de un lado al otro. Voy a acercar un poquito más acá para centrarlo. Voy de un lado al otro y avanzo. Y cada vez que avanzo debe ser de forma corta, es decir, no voy a saltar de acá a acá. ¿Por qué? Porque yo necesito ir cubriendo muy bien esa zona. Hay algo que yo explico a lo largo de mis clases, donde les explico qué es una línea de transición, cuánto debemos avanzar, porque como les digo, es tan importante tener un método de estudio a la hora de trabajar para poder comprender mejor la técnica. Entonces, poco a poco vamos trabajando de arriba a abajo, de abajo a arriba y avanzo. Y quiero que escuchen un poquito el pencil, ¿ok? Donde yo sigo manteniendo un movimiento de péndulo, da igual si estoy en el iPad, la verdad es que yo siempre trato de aplicar todo el conocimiento, ya sea en el iPad, en papel, en piel sintética, ¿ok? No lo voy a hacer diferente acá a como lo haría en la modelo real, porque la idea es poder entrenar y utilizar todos los recursos y aplicar la misma información para poder ir creando más agilidad, ¿ok? Entonces así sucesivamente vamos a ir trabajando todo el labio. Y esto es una maniobra básica. ¿Por qué les digo básica? Porque ciertamente hay otro tipo de maniobras que podemos fusionar una vez que hayamos hecho la cantidad de pasadas dependiendo del nivel de saturación que queramos. Y hay otros movimientos de péndulo que pueden ser en lateralidad del borde hacia adentro, de lo más cercano de la mucosa hacia afuera, para ir borrando, para ir cubriendo en su totalidad el labio y no pase que cuando cicatrice vayamos a tener zonas menos micropigmentadas. Vamos a comenzar primero identificando nuestro borde blanco, sabiendo cuál va a ser, digamos, el lugar hasta donde me puedo mover. Recordemos que aprender a identificar el borde blanco es súper clave, ya que muchísimas personas todavía confunden esto. El borde blanco sigue formando parte del labio. Entender cuál es el volumen al que me voy a enfrentar, ¿sí? Como dividir el labio en tres, en zonas estratégicas. Aprender a separarlo también de la mucosa. Y de esta manera primero empezamos a hacer este análisis. Esta lineecita azul me está separando el resto del labio de la mucosa, la cual, digamos, dentro de la mucosa no estamos implantando como tal color. Es muy importante primero cómo separar todo esto para luego empezar a entender ¿a qué me refería con respecto a estrategia? Cuando sé identificar el borde blanco, sabré entonces hasta dónde puedo llegar cuando estoy realizando un contorno. Nunca me puedo salir del borde del labio, ya que si me salgo del borde del labio estaré logrando mayor compactación afuera y esto no se va a ver para nada bien. El labio siempre deberemos dividirlo en varias partes para así mismo poder tener un orden a la hora de trabajar. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de estrategia? Cuando voy a trabajar en toda la zona de vermellón, que es la zona de mayor volumen, en esta zona yo tengo que tener una estrategia en cuanto a avance. No puedo simplemente comenzar a trabajar y luego empezar a trabajar donde quiero, cuando quiero, y si a lo mejor estoy cansado, cansada, entonces saltar de un lado a otro. Luego tengo que también subdividir la zona del mayor volumen del vermellón a la de menor volumen, que hace una especie de transición con la mucosa. Porque ¿qué pasa? Esta zona a veces no la tomamos en cuenta y al no tomarla en cuenta resulta que después queda el labio como particionado, como que si en esa zona no logramos
micropigmentar de forma completa. Es por eso tan importante considerar el borde blanco, el vermellón en toda su totalidad, tanto en la zona más carnosa como en la que ya empieza a acercarse a la mucosa. Yo siempre, la verdad, utilizo un algodón como punto de apoyo para evitar de que mis guantes se deslicen. Los puntos de apoyo son fundamentales. Si no utilizamos puntos de apoyo, entonces no tendremos un equilibrio con respecto al peso de la mano, con respecto al peso del equipo. Aquí, por ejemplo, estos son unos labios que he contorneado con base de maquillaje profesional para para destacar más la lámina labial. Vamos a ver que aquí se ve más rosada debido a que he hecho un contraste con una base mucho más clara que su piel. Y siempre comienzo hidratando los labios utilizando buttercream. En este caso estamos hablando de las mantequillas de tatuaje, crema de tatuaje, que se utilizan para ir hidratando la piel a medida que se va trabajando. Esto yo lo utilizo a la hora de ir micropigmentando los labios. De esta manera evito el estancamiento de cuando se desliza la aguja y además ayuda a minimizar un poco el proceso inflamatorio. La salida de la aguja es muy importante porque a veces o metemos demasiado o sacamos mucho. Normalmente máximo saco 2 milímetros, pero presta muchísima atención. Yo nunca clavo estos 2 milímetros, estaría asesinándola. Estoy clavando una pequeña porción. Por eso les digo que es tan importante tomar un curso completo. Igual, de todas maneras, en la descripción les voy a dejar el link para que sepan todo el contenido que tiene. Son muchísimas clases, la verdad, es un curso súper completo. Cuando vamos a estirar la lámina labial no lo podemos hacer con demasiada fuerza, porque si hacemos demasiada fuerza, entonces también vamos a lesionar el labio. Estirar es súper importante. Cada vez que recargamos la punta de la aguja siempre elimino excedente. ¿Para qué? Pues para poder tener mayor control de ese goteo y que ese excedente de tinta o de pigmento no caiga sobre el labio. Los bordes se deben trabajar sutiles. Si trabajo un borde con mucha fuerza, lo que haré será crear compactación. Y vamos a ver que hoy en día, sobre todo, estamos buscando siempre naturalidad. Vamos a ver que los procesos de micropigmentación, mientras más parejo cicatrice, mientras más tenemos un resultado homogéneo, entonces asimismo se traduce en el éxito de un resultado. Cuando vemos que los bordes quedaron muy endurecidos, ¿es por qué? Porque en esta zona trabajamos con mayor fuerza y sin darnos cuenta o por no hacer los análisis pertinentes. Hay un análisis que yo hago dentro del curso donde les enseño a identificar cada parte del labio y cómo se debe trabajar con respecto a su implantación. Es tan importante también, como les decía, aprender a identificar el borde blanco y además trabajar en dirección hacia donde deseo micropigmentar. Una mala angulación, un mal posicionamiento de la aguja, sin duda alguna puede crear una migración. Aquí ahorita voy a colocar una imagen, miren cómo estoy dirigiendo mi aguja hacia la dirección del borde que estoy construyendo, y justo ahora les voy a colocar un video de cómo no se debe hacer. La verdad, a mí me gusta siempre crear contornos suaves y en la medida que voy trabajando, si necesito ir creando más saturación, pues simplemente con las maniobras correctas lo voy logrando, sin tener que compactar esta zona. En esta oportunidad estoy trabajando con una aguja de 3 puntas, grosor 0.30. Si se dan cuenta, acá la angulación de mi equipo, aunque va en dirección hacia la línea, la aguja no está a 90 grados, está ligeramente inclinada. Y esto, dependiendo de las angulaciones que tengamos, lograremos más o menor saturación. Vamos a ver que poco a poco voy creando un contorno suave. En este caso, obviamente, al estar trabajando con un tono más suave, asimismo será nuestro contorno, será mucho más suave. Y luego para el relleno siempre tengo un orden a la hora de trabajar. Es muy importante tener un método de estudio, tener un método de aplicación de la técnica. Y esto jamás nos lo va a dar un entrenamiento corto, esto jamás nos va a dar una publicación que simplemente hable de tips o un curso que simplemente pues, nos lleva a una introducción a la técnica. Es por ello tan importante estudiar. Necesitamos comenzar a
a estrechar esa brecha de personas que salen muy mal preparadas, de entrenamientos, donde vamos a ver, entramos a foros de micropigmentación y son más los casos de errores que los casos que salieron exitosos. Vamos a ver que escuchamos a personas que piden auxilio sobre procedimientos que quedaron mal, labios que no cicatrizaron bien, labios que se lesionaron tanto que hiperpigmentaron o hipopigmentaron. Lo cierto es que necesitamos comenzar a tomar esto extremadamente en serio, porque digamos que nuestros trabajos, aunque son mínimamente invasivos en comparación a otro tipo de procedimientos médicos, ciertamente aún así es un procedimiento que se puede considerar dentro de lo invasivo, pues sí tiene algo de invasivo, entonces hay que aprender bien. Dentro de una formación uno aprende, por ejemplo en el caso de mi formación, les enseño a analizar hasta dónde debemos saturar, porque a veces pasa que no sabemos cuándo parar, o a veces pasa que paramos antes de cuando deberíamos detenernos, entonces no logramos los resultados óptimos. Hay diferentes movimientos que hacemos con el péndulo para poder empezar a integrar el tono. Eso también es muy importante saber hacia dónde hacerlo, cómo hacerlo, ¿sí? Aprender a ejecutar bien la maniobra. Vamos a ver que hay un tema que es un poco neurálgico porque es muy a veces difícil de entender cuando no tenemos obviamente una buena guianza, y es saber cuándo estamos trabajando muy superficial y cuándo por el contrario estamos trabajando muy profundo. Entonces, o no implantamos nada de color y podemos pasar rato tratando de implantar y no queda nada, o por el contrario empezamos a trabajar muy profundo y lo que hacemos es que impactamos la piel y empieza a haber más sangrado de lo normal. Y quiero que observemos durante este procedimiento que vamos a ver que el sangrado es realmente mínimo. Es decir, aquí estamos viendo que yo estoy logrando implantación de color, estoy logrando una saturación óptima, obviamente después de un número de pasadas. Después de ejecutar a través de un método, un orden, estoy logrando esa implantación y además estoy minimizando el impacto de la lesión. Estoy creando una lesión, sí, pero yo estoy tratando de, con conocimiento, aplicándolo para que entonces yo pueda controlar esa lesión y esa respuesta inflamatoria que luego se va a ver reflejado en que se va gran parte del color, en que entonces quizás a lo mejor ese mismo proceso inflamatorio tan exagerado pues acelera el proceso del herpes. Entonces bueno, digamos que todo esto puede incidir muchísimo a no tener buenos resultados. Y acá quiero que veamos el resultado de estos labios, quiero que veamos cómo logré una saturación óptima. Vamos a ver que no hay parches de color, quiero que veamos cómo el proceso inflamatorio realmente es mínimo, tomando en cuenta el volumen de estos labios, que eran unos labios grandes. Y siempre es muy importante, además de aprender técnica y todo lo demás, aprender también un poquito de fotografía, de ser muy pulidos a la hora de terminar el procedimiento. ¿Por qué? Porque de nada sirve, o no es que de nada sirva, obviamente sirve de mucho, trabajar muy bien, pero ¿de qué sirve trabajar tan bien si luego vas a tomar una foto que quizás a lo mejor no favorece, que está muy opaca, que la piel de la persona está llena de pigmento y no podemos dar realce a eso que hicimos? Entonces siempre me gusta iluminar un poco la piel, suavizarla un poquito con maquillaje, colocar algo de brillo en la lámina labial, como para destacar esos brillos a la hora de una foto, a la hora de un video, y poder destacar mi trabajo. Esto también forma parte de ese proceso artístico que como micropigmentadoras debemos complementar, porque muchas veces no tenemos quizás a lo mejor un fotógrafo a disposición ni un editor que nos ayude a colgar luego nuestras fotos de una manera más profesional, y es importantísimo también aprender esto. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de este entrenamiento. Ha sido para mí de verdad un verdadero placer acompañarlos hasta este momento. Disfruté muchísimo crear cada contenido, además creado con muchísimo cariño, con muchísimo amor para ustedes. Espero que este entrenamiento les ayude a poder aclarar muchas dudas que a lo mejor tenían, que les ayude a motivarles a realizar cada vez un procedimiento con mayor profesionalismo, que sé que va a ser así. Y si a lo mejor estás pensando en estudiar micropigmentación, decirte también que esto es una carrera, la verdad que vale la pena, es una carrera muy linda. Obviamente hay que tener pasión, hay que tener gusto por esto.
porque también obviamente requiere de entrenamiento, de esfuerzo, de dedicación, pero bueno, como todo en la vida. Invitarte a que te suscribas a mi canal, que además actives la campanita para que te aparezcan todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido, y a invitarte también a que me sigas en mis redes sociales, en Facebook como Verónica Montaño y en Instagram como Verónica PMU. Mis amores, ¿verdad? Agradecidas a todas las personas que se conectaron a lo largo de este entrenamiento, darles infinitas gracias, de verdad les mando un gran abrazo y les deseo lo mejor. Un besito, chao, chao.